Tengan todo un buen día. En esta ocasión nos ha correspondido hablarles sobre los principales indicadores de estabilidad financiera de Panamá. Nosotros hemos elegido como punto de partida el periodo prepandemia y como punto de llegada el periodo pospandemia, y analizar los principales indicadores como la rentabilidad, la liquidez, la solvencia y cuáles fueron los principales desafíos y los principales problemas que se dieron en el periodo de paralización laboral o paralización económica de algunos sectores de la economía en el periodo de pandemia o de la crisis COVID-19. Para ello nosotros hemos realizado un esquema donde planteamos los siguientes apartados, como lo es la introducción, como lo es el contexto mundial versus el contexto nacional, donde nosotros hacemos un análisis entre los elementos de liquidez, solvencia y estabilidad que cómo fueron experimentados a nivel nacional de Panamá, y para ello también hacemos un análisis exhaustivo acerca de los principales problemas macroeconómicos que se dieron y cómo se experimentó esta crisis. Ahora bien, entre los principales problemas macroeconómicos hablamos del crecimiento, hablamos del desempleo y hablamos de la inflación, y dentro del crecimiento económico planteamos otras variables, donde es el consumo, la balanza de pago y las exportaciones, y luego cerraremos con los principales indicadores de estabilidad financiera, que es la solvencia, la liquidez y la rentabilidad, donde nosotros plantearemos y a la misma vez explicaremos cuáles fueron los desafíos y los alcances que se dieron con ello y cómo es que se experimentó dentro del país. Dentro de un análisis introductorio podemos decir que al hacer un análisis de las series históricas, estas nos proporcionan elementos que pudiesen darnos luces de un nivel de resiliencia y un nivel de recuperación que tiene Panamá como país para afrontar los retos de crecimiento económico que se le vienen. Entre estas variables a analizar tenemos el Producto Interno Bruto y por otro lado tenemos la tasa de mejoras en el desempleo, las cuales impulsarán a mejorar las condiciones dentro de los hogares. Decimos que los datos económicos han revelado muchas cosas, y entre ellas es que ha existido un buen dinamismo en la actividad económica, impulsada principalmente por el positivo desempeño en el sector externo y por el repunte en la demanda de crédito, que es algo más reciente. Uno de los elementos importantes que se dieron para que este crecimiento económico se haya dado y este impulso en la actividad económica se haya dado, el proceso de vacunación, lo cual a su vez ha ayudado y ha permitido que exista un mayor aumento en la movilidad de personas, lo que ha contribuido a su vez a una rápida recuperación económica y por tanto del sistema financiero. Posteriormente haremos un análisis entre cómo se experimentó a nivel mundial la crisis del COVID y cómo se experimentó a nivel nacional respecto a el comportamiento de algunas variables que permiten y a su vez llevan a un crecimiento económico y a una recuperación y estabilidad financiera. Comenzamos con estos tres esquemas. Presentamos por un lado los pronósticos de crecimiento del PIB. Tenemos a nivel mundial el periodo que tenemos presentado del periodo 2020 al periodo 2022, donde presentamos algunos socios comerciales de Panamá, y por el otro lado tenemos el comportamiento de los mercados bursátiles externos y el rendimiento nominales de los mismos. En el primer gráfico podemos notar lo siguiente. Podemos decir que para el año 2022 las estimaciones de crecimiento mundiales se mantuvieron estables. Estas previsiones para el año continúan sujetas. A lo largo de este proceso de crecimiento ha habido un grado de incertidumbre por los riesgos a la baja del mismo. ¿Cuáles son estos elementos que pueden producir un bajo crecimiento? Entre estos son los mismos asociados a la pandemia. Tenemos las presiones inflacionarias, tenemos los ajustes de materia de política monetaria y los riesgos asociados entre el reciente conflicto entre Rusia y Ucrania, que es lo mismo que también infringe y a la misma vez genera presiones inflacionarias. Este reciente conflicto, que no solo viene a poner mayor presión en los precios de bienes como el petróleo, el gas y los productos básicos agrícolas como el trigo, esto a su vez
ha venido a ralentizar la recuperación económica a nivel global. En el siguiente gráfico, o los siguientes dos gráficos donde presenta el comportamiento del mercado bursátil, podemos notar que las cotizaciones de los activos financieros evidencian un comportamiento heterogéneo por segmentos y por mercados, reflejando importantes desvalorizaciones de los activos financieros. A continuación hablaremos sobre el contexto económico interno de Panamá, donde abordaremos variables como lo es la balanza de pago, las exportaciones, el consumo y los principales problemas macroeconómicos, el desempleo, crecimiento económico y la inflación. Comenzaremos haciendo un análisis del crecimiento económico. Dentro del crecimiento económico daremos énfasis a las variables que permitieron que el crecimiento se viniera prolongando cada vez más y la recuperación económica fuera más rápida. Comenzamos planteando dos esquemas. El primer esquema es el crecimiento económico del PIB en el segundo trimestre del año 2018, comparado a la evolución que ha tenido hasta la fecha del segundo trimestre del año 2021. Y por otro lado tenemos el mismo Producto Interno Bruto desde el segundo trimestre del año 2015 al cuarto trimestre del año 2021. Con los esquemas que ya vimos podemos decir que, y podemos denotar también, que hay una notable recuperación en la actividad económica en el segundo trimestre del año 2021, en lo cual el PIB se esperaba o se proyectaba que se creciera o tuviera un crecimiento de un 12.4%, pero superó las expectativas, con un crecimiento de un 15.3%. Y en los datos anuales que nosotros observamos, el PIB presenta, como ya dijimos, una notable aceleración. Y ahora veremos por qué. Abordaremos una de esas variables que incentivaron a que este crecimiento se diera, y una de ellas es el consumo. Decimos que el consumo, en lo que respecta a los indicadores relacionados con el mismo, generalmente siguieron una recuperación gradualmente de las nuevas afectaciones enfrentadas entre finales del año 2020 y a principios del año 2021 con la reactivación económica. De este modo, durante el segundo semestre del año 2021, el consumo privado mantuvo su recuperación a su nivel de consumo de bienes, mostró un desempeño favorable y se mantuvo, en algunos casos a niveles similares con a fichas previas de la emergencia sanitaria. Otra variable importante a analizar es la balanza de pagos. La balanza de pagos está compuesta por dos cuentas. Por un lado tenemos la cuenta corriente y por el otro lado tenemos la cuenta capital financiera. En este caso, para describir a la balanza de pagos y su comportamiento, la describiremos a través de su déficit en la cuenta corriente. Decimos que la cuenta corriente ha tenido un déficit en la balanza de pagos, lo cual registró un desempeño positivo a lo largo o parte del año 2020, mientras que su nivel actual parece venirse deteriorando y los riesgos que existen es que vuelve a incrementar, siendo estos riesgos muy importantes a tomar en cuenta. Otra variable importante que también forma parte de la cuenta corriente son las exportaciones. Aquí tenemos dos esquemas. El esquema principal son, por un lado, las exportaciones de bienes mensuales y por el otro es la cuenta corriente como porcentaje del PIB desde el primer trimestre del año 2010 hasta el tercer trimestre del año 2021. En la presentación se muestra el comportamiento de las exportaciones de bienes mensuales acompañado del comportamiento de la cuenta corriente, por lo cual podemos decir lo siguiente. Las exportaciones de bienes totalizaron un histórico de 3.558 millones de dólares para el año 2021, teniendo un crecimiento de 108.21%, impulsadas principalmente por el rubro de la minería de cobre y otros concentrados. Otra variable que es importante es el desempleo. En este caso lo hemos planteado como el empleo, donde presentamos dos gráficas importantes, la cual una nos presenta las estimaciones de la brecha del producto y por otro lado tenemos la tasa de desempleo. Las estimaciones de brecha de producto, como podemos ver en la presentación, decimos que diversos indicadores nos manifiestan o sugieren una cierta mejoría en el mercado laboral. Pero con esto no podemos obviar que si la tasa de desempleo para el año 2021 cerró de 11.3%, los niveles de subempleo
han venido incrementando. Por tanto, decimos que el crecimiento de los salarios continúa siendo una variable frágil. Sin embargo, si observamos el gráfico, podemos decir que se nota que la brecha del producto se cierre para el primer semestre del año 2022. Y todos sabemos que una brecha de producto positiva indica la existencia de presiones de demanda y una señal que puede aumentar las presiones inflacionarias. Otra variable importante a tomar en cuenta es la inflación. Cuando hablamos de inflación hablamos de un crecimiento acelerado de los precios. Ahora bien, en primer lugar presentamos el índice de precios del consumidor y por otro lado tenemos un índice de precios del consumidor y del productor. Mientras tanto que en el caso de Panamá, las presentes gráficas del índice de precios del consumidor que están relacionados desde un periodo de 2019 al año 2021 y el índice de precios del consumidor y el productor que están para el año 2018 comparadas hasta la fecha del año 2021, vale notar que las presiones inflacionarias que existieron promovieron más por los choques de oferta. ¿Por qué? Debido a que las ofertas de bienes y servicios a nivel global continúan afectando a las disrupciones de las cadenas de producción y los suministros, y por el encarecimiento de los insumos, particularmente de los derivados del petróleo y de algunos alimentos que importa Panamá, como el trigo, la maíz y el aceite de soya. Y como suele darse, la inflación de costos se traslada en su totalidad al consumidor, dada la contracción de la demanda y las cuarentenas intermitentes que incidieron en la brecha del producto, que todavía se habría cerrado al concluir el año 2020. No está de mencionar que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha impulsado nuevamente el alza de los precios internacionales de las materias primas agrícolas. Saludos a todas y todas. Mi nombre es Wilmer Francisco Aviles Arévalo y en esta ocasión, junto a mi grupo, les vamos a mencionar acerca de un tema que se ha tocado en muchos lugares del mundo, debido pues a que está relacionado a la pandemia del COVID-2019, la cual sabemos de que nos trajo muchos estragos y sobre todo, ¿verdad?, a las economías que tienen pocos niveles de crecimiento, como somos los países latinoamericanos, las que nos conocen como países en vías de desarrollo. Es por ello que nos interesamos nosotros en la estabilidad financiera 2020 del país de Panamá. Entonces, yo voy a participar hablándoles acerca sobre la liquidez financiera. Pero para ello necesitamos saber qué es liquidez. La liquidez se refiere a los fondos disponibles para realizar pagos inmediatos, o en pocas palabras, esta mide la rapidez con la que un activo financiero puede convertirse en medio de pago sin que pierda su valor. ¿Y cómo se mide ello? Para medir lo que es la liquidez, debemos de conocer el valor del activo corriente, así como el valor del pasivo corriente. Entonces, una vez nosotros hacemos la diferencia activo corriente entre pasivo corriente, y nos da el resultado. Entonces nosotros lo multiplicamos por 100 y de acuerdo a lo que nos dé, entre mayor es el valor, se dice de que eso es bueno para el sistema financiero, no solo del país de Panamá, sino que de cualquier país, debido a que con ello está demostrando que tiene capacidad de pago y tiene capacidad para hacerle frente a las obligaciones que éste pueda tener. Además de ello, pues nos surge la interrogante: ¿cuál fue el comportamiento de la liquidez durante la pandemia del COVID-2019 en Panamá? Entonces, en materia de desempeño, al cierre de diciembre del año 2020, los indicadores de solvencia cercano al 16% y el de liquidez del sistema bancario por encima del 60%.
son adecuados pese a que la calidad de su cartera crediticia podría haberse visto afectada por la caída transitoria de la economía o de algunos sectores económicos de dicho país y también por la incertidumbre con respecto a la evolución de la pandemia. Podemos agregar sobre la liquidez que al mes de diciembre del año 2020 la liquidez del sistema bancario alcanzó un 62.7%, como se ha indicado en informes previos que han sido publicados en esta nación. Podemos ver con ello pues que el manejo del sistema financiero panameño tuvo mucho, las medidas que ellos adoptaron tuvo mucho que ver para que estos niveles de liquidez no se fueran muy abajo y más bien pues aumentasen. Esto lo podemos ver en el siguiente gráfico. Aquí podemos ver como mensualmente pues antes de la pandemia los niveles de liquidez eran más bajos y pues aún estando en el 2020 en pleno auge de la pandemia del COVID-2019, los índices de liquidez aumentaron en dicho país, lo cual pues es beneficioso, como ya lo mencionamos anteriormente, debido a que con esto pues se refleja la capacidad de pago que el sistema financiero panameño puede tener para hacer frente a sus obligaciones a corto y mediano plazo. Por otro lado, es de recalcar también que los bancos panameños históricamente han gestionado estructuras de fondeo equilibradas, respaldadas por bases de depósitos relativamente diversificadas y estables. En efecto, la banca en Panamá mantiene amplios niveles de liquidez desde antes de la pandemia del COVID-2019. Como vemos nosotros, si lo comparamos con otras economías, se han visto mayormente afectadas porque la liquidez de estas ha bajado. En el caso panameño, por el histórico que ellos ya traían de las medidas que venían tomando, se puede ver de que no pudo bajar ese indicador de liquidez. Es importante también destacar que los depósitos constituyen una de las principales fuentes de fondeo de los bancos y su aumento impulsó la liquidez, que se mantuvo muy por encima de los niveles regulatorios requeridos en todos los bancos. Entonces, vale también anotar o denotar que los depósitos tanto a la vista como a plazo que las empresas mantienen en el sistema financiero se incrementaron, en particular aquellos con mayor liquidez, lo cual pudo haber sido resultado de las medidas precautorias tomadas por parte de dichas empresas financieras para obtener de manera temporal mayor liquidez ante el inicio de la pandemia COVID-2019. Hecho similar al presentado en los pasivos de las empresas a través del aumento del crédito registrado al inicio de la pandemia. En este sentido, los instrumentos de ahorro de las empresas después de marzo del 2020 han mostrado un mayor dinamismo que el exhibido durante el año 2019. Entonces, ya tocando estos temas, podemos mencionar como conclusión que el sistema financiero panameño para el mes de julio del 2020 presentó un promedio de 62.7%, cuando el mínimo según la ley bancaria en ese país es el de 30%. Entonces casi que se redobló, y eso es ventajoso debido a lo que ya mencionamos, que demuestra que dicho sistema financiero tenía el doble de la capacidad de pago para hacer frente a sus obligaciones. Entonces,
En tal sentido, la posición de la liquidez les permite a los bancos afrontar los vencimientos de depósitos de corto y mediano plazo. Ello es así en gran medida, ya que los fondos de las instituciones bancarias dependen de los depósitos y financiamiento, tanto local como del mercado intercambiario. Gracias, y con esto continúa mi compañero. Continuando con el desarrollo del análisis de la estabilidad financiera de Panamá, es importante también que hablemos de la estructura del sistema financiero de Panamá. ¿Cómo se compone la estructura del sistema financiero de Panamá? Pues esta se compone principalmente por los bancos, empresas de valores, fondos de pensiones, aseguradoras, cooperativas, empresas financieras, bancos de desarrollo, las compañías de leasing y asociaciones de crédito, de ahorro y crédito para la vivienda. La actividad de intermediación financiera representó un 7.3% en el PIB para el año 2021. Pero, ¿qué participación tiene cada una de estas instituciones financieras en la estructura del sistema financiero de Panamá? Los bancos representan un mayor nivel de participación con un 89.7% o 133.352 millones de dólares de un total de 148.200 millones de dólares que posee la estructura del sistema financiero de Panamá. En segundo lugar se encuentran las empresas de valores, que son las empresas que se dedican a las actividades bursátiles, y estas representaron un 3.36% o 4.987 millones de dólares. En tercer lugar tenemos las aseguradoras, con un porcentaje de participación del 2.46% o 3.651 millones de dólares. Y en último lugar tenemos pues las empresas financieras y cooperativas, representando un nivel de participación del 3.29% o 4.877 millones de dólares. También es importante hablar de la solvencia financiera de Panamá, pero antes de entrar en específico de la solvencia financiera de Panamá, es importante o es necesario que definamos qué entendemos por solvencia. Pues la solvencia la vamos a entender como aquella capacidad que posee una persona física o jurídica de hacer frente a sus obligaciones financieras. Pero ¿cómo se mide el nivel de solvencia, ya sea de una persona natural o de una persona jurídica? Pues existen diferentes ratios o diferentes indicadores para medir el nivel de solvencia de estos. Pero ¿cómo mide el nivel de solvencia de la actividad financiera Panamá? Pues lo mide a través del índice de adecuación de capital. ¿Qué es el índice de adecuación de capital? Pues el índice de adecuación de capital de un banco individual se define mediante el cociente entre los fondos de capital y los activos ponderados por riesgo, según los criterios que establece la Superintendencia de Bancos de Panamá para los diferentes tipos de riesgo. ¿Pero qué son los fondos de capital? Pues los fondos de capital son un vehículo de inversión administrado por un equipo profesional cuyo objetivo principal es proveer un retorno a mediano o largo plazo a sus inversionistas a través de inversiones de capital en empresas que no cotizan en la bolsa de valores. Y los activos ponderados por riesgo, pues para referirnos a ellos vamos a entender como una medida de los riesgos que un banco contiene en sus carteras. Reflejan el nivel de riesgo de sus activos. Los activos de un banco incluyen habitualmente los préstamos que conceden a los clientes, así como el dinero en efectivo, es decir, todos aquellos préstamos que brindan las instituciones financieras a través de las diferentes tipologías de préstamos, sean estos préstamos personales, préstamos hipotecarios o tarjetas de crédito. Pero ¿qué implica un índice de adecuación más alto? Pues un índice de adecuación más alto o más elevado indica un nivel de solvencia mayor. El índice de adecuación de capital está regulado en la Ley Bancaria de Panamá. ¿Por qué? ¿Por qué estas instituciones financieras deben cumplir
con este índice que es de ley. Recordemos que Panamá es un país que no posee banco central ni un instituto de depósito, es decir, que el riesgo de los ahorrantes a tener su dinero en las instituciones bancarias es mayor comparado con otros países que sí poseen banco central o un instituto de depósito que asegura los depósitos de estos ante una quiebra de estas instituciones financieras. El índice de adecuación de capital requerido por ley a las instituciones financieras es del 8%. Vamos a ver, según este gráfico, de diciembre de 2018 a diciembre de 2021, cómo se ha comportado el índice de adecuación de capital, lo que refleja el estado de solvencia del sistema financiero. Pues para diciembre de 2018 el índice de adecuación de capital fue del 15.20%, duplicando prácticamente lo establecido por ley, y así se mantuvo para diciembre de 2019 con un 15.10%. Para diciembre de 2020 aumentó aún un poco más, a 15.90%, lo cual se mantuvo en el mismo porcentaje de índice de adecuación de capital para 2021. Esto solo nos indica un estado de solvencia bastante favorable del sistema financiero de Panamá. En la siguiente tabla, pues, analizamos un poco las utilidades del sistema bancario nacional. Vamos a analizar de enero a diciembre de 2020 y enero a diciembre de 2021 y cuál ha sido la variación de las utilidades, los gastos de provisiones del sistema bancario nacional de Panamá. Como vemos en la tabla, para de enero a diciembre de 2020, las utilidades del periodo del sistema bancario nacional fue de 800.8 millones de dólares, mientras que para el año 2021 fue de 1.112.6 millones de dólares, reportando una variación de 38.9% de un periodo con respecto al otro. Y es que debemos recordar que para el año 2020 estamos en una situación económica dada por la crisis sanitaria del COVID-19, lo cual trajo un duro golpe a las economías, no solo no solo a la economía panameña, sino a todas las economías del mundo, lo que trajo un golpe bastante certero a la producción nacional, y pues se ve reflejado en esta tabla, reportando un 38.9% de recuperación del año 2020 al año 2021. En valores absolutos podemos ver que es un incremento de 311.8 millones de dólares. Eso es para la banca nacional. Pero, ¿qué hay del sistema bancario internacional? Pues esta reportó utilidades de 1.015.20 millones de dólares para el periodo de 2020. Para 2021, esta reportó 1.279.9 millones de dólares, reportando así una variación del 26.1%, o en términos absolutos de 264.7 millones de dólares. Vemos que también el sistema bancario internacional se vio afectado por la crisis sanitaria del COVID-19, que ha desembocado pues en una crisis económica mundial inflacionaria. En conclusión, podemos asegurar que el sistema financiero panameño posee altos grados de solvencia en su economía. Ya habiendo hablado sobre los indicadores de solvencia y los indicadores de liquidez, pasamos a hablar sobre los indicadores de rentabilidad. Estos indicadores son el ROA y el ROE, y decimos que en cuanto a la rentabilidad, estos indicadores se han ubicado en niveles muy inferiores a los observados en el periodo prepandémico. Sin embargo, la trayectoria descendiente registrada durante el año 2020 y primeros meses del año 2021 ha cambiado la tendencia, y durante el segundo semestre del año 2021 se ha podido apreciar una leve mejora.
La reducción de los ingresos financieros ha sido los componentes que explicaron a mayor medida la reducción de la rentabilidad. Podemos observarlo en el gráfico. Nótese que en el gráfico el incremento de los beneficios implicó la rentabilidad sobre el patrimonio promedio avanzara hasta un 8.12%, teniendo antes un 6.41% a diciembre del año 2020, y la rentabilidad sobre los activos avanzara hasta 0.97%, teniendo en diciembre del año 2020 un 0.79%. En un entorno que todavía existe una incipiente reactivación, la rentabilidad de los bancos del CBI continúa con un débil desempeño. Ello se debe principalmente a las menores tasas de interés que fueron colocadas en los créditos nuevos y la disminución de las colocaciones en comparación a los periodos de prepandemia. Vale destacar que estos menores niveles de rentabilidad de la banca, que se han acentuado en los contextos de la crisis del COVID-19, se observan también para una muestra significativa de países. Posteriormente planteamos lo que es un mapa de estabilidad financiera y podemos denotar a través de este mapa que la mapa de telaraña muestra claramente cómo se eleva el nivel de riesgo para tres actividades. La primera es la causante del crecimiento en riesgo de otras dos variables, es la afectación económica producida por la pandemia y que a su vez afectó la cartera, produciendo así una mayor probabilidad de incumplimiento y a su vez produjeron un efecto negativo en el estado de resultados. Esto sería todo por nuestra participación.